a este lugar. Hoy somos pocos presentes, escuchándonos en cuantos. Padre, te damos gracias, Padre, por tu amor. Gracias por cómo transformas nuestra vida. Hoy te entregamos cada una, Señor, de las partes que componen nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Te invitamos a este lugar, que aquí no se diga ninguna cosa que no esté de acuerdo a tu voluntad. No nos interesa, Señor, hablar conforme cosas que no son tu voluntad. El Espíritu Santo, que cada palabra, de verdad, conforme a la revelación, que escudriñemos, no se quede solo en nuestra mente, sino que vaya a nuestro corazón y que crezcamos por esa palabra, y que la palabra crezca dentro de nosotros y se transforme en obras y en frutos. Esa es nuestra oración, esa es nuestra petición para esta noche, para este día. No sin antes también, Padre, aprovechar tu presencia y pedirte por las personas que nos escuchan. Si hay alguien que esté en algún estado de necesidad, una enfermedad, angustia, problema económico, Padre, tu mano poderosa extendida a aquel que esté en necesidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos quedado en el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a empezar el 3. Así es. Carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 1. Va. Vosotros, pues, hermanos santos, que participáis de la vocación celeste, considerad al apóstol y pontífice de nuestra confesión, Jesús. Miren con qué palabras nos está llamando el apóstol a cada uno de nosotros. Primero, se está refiriendo a nosotros, como se suele en las cartas de Pablo, como santos. Ya esto lo hemos dicho mucho y yo creo que es claro para todos nosotros, y es que santo no es la persona necesariamente que está en una estampita. Santo es todo aquel que ha sido apartado para Dios. De hecho, eso significa santidad. Santidad es aquel que se aparta. Dios aparta a una persona para sí mismo, para que le conozca. Ahí es donde viene la palabra o el término santo. Santo nosotros lo hemos llevado al extremo de aquella persona que vive en un estado de gracia y que no comete errores y que no comete pecados. Entonces tenemos ese concepto de santidad demasiado elevado, cuando aquí el apóstol Pablo le está llamando santos a todos aquellos que han sido llamados por el misterio de Jesucristo. Entonces, todos en virtud de nuestro llamamiento celestial somos santos. ¿Y qué es esta vocación celestial? Y esto es bien interesante. Significa que si la vocación es celestial, no somos nosotros los que nos elegimos, sino Él el que nos escoge. Es Dios quien elige, nosotros no elegimos la vocación. Es que a mí me gusta hacer esta cosa, a mí me gusta hacer esta otra. Está bien, porque cuando tú reconoces qué te gusta hacer en el camino de la fe, por lo general eso está sintonizado con la vocación o con tu llamamiento, con el llamado que te ha hecho Dios a participar en la vida de la iglesia y en la vida del servicio o el ministerio hacia los demás. Pero al ser esta vocación celestial, quiere decir que desde arriba tú estás determinado con una misión, con capacidades, con talentos y con dones específicos. Tú tienes dones específicos y esa es una vocación. Entonces todos los santos tienen vocación. Entonces es que, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo me quiero dedicar a ser una buena persona, a ir a misa o a seguir el evangelio, pero hasta ahí llega mi relación con Dios.
si hasta ahí llega tu vocación con Dios, a vivir una vida normal y crees que caminas con Él, es bueno saber y es bueno entender que nosotros tenemos un propósito y tenemos una misión. No solo conocer a Dios, sino que también Dios quiere algo con el quehacer de nuestras manos. El quehacer de las manos del creyente es el ministerio. Lo que yo haga con mis manos, con mis dones, es el ministerio. Todos tenemos una vocación y un ministerio. No hay nadie que llegue a los pies de Cristo del cual no se desprenda un ministerio. El problema de la iglesia actualmente, o uno de los grandes problemas de la iglesia, es que tenemos una iglesia de escuchas, una iglesia de oidores, una iglesia pasiva, una iglesia que recibe y se alimenta, pero luego no da. Y si yo engordo y engordo y engordo y no doy, hay una palabra muy fuerte. Hay una palabra muy fuerte de nuestro Señor que dice así, y todos la hemos escuchado en los evangelios: el árbol que no diese frutos, ese árbol será cortado. Si tú ya tienes su savia, ya produces los frutos del Espíritu Santo, esos frutos han de caer en otra tierra y han de tener que sembrar. No estamos exentos del servicio. No existe cristianismo sin el prójimo. No existe una persona que camine en el evangelio si no está pendiente o si no tiene en consideración al hermano. Nosotros no somos budistas, nosotros no somos yogis, nosotros no practicamos las artes asiáticas o orientales donde el camino es introspectivo, donde yo alcanzo la iluminación o ser una especie de superhombre o trascender, pero los demás no importa porque el camino es individual. Es muy diferente. El cristianismo es el camino del otro, no el camino del amor propio. Es el camino de la entrega hacia los demás. Y nosotros tuvimos un maestro maravilloso que nos enseñó eso. Cristo se entregó. Cristo murió con los brazos extendidos en la cruz. Él no murió en una posición introspectiva, como Buda, por ejemplo. Ustedes saben que Buda cuenta la historia que Siddhartha murió de una infección intestinal. Y cuando él muere en un estado de meditación, haciendo en la posición de loto, muere en ese estado de infección y con los mudras de introspección, mientras que Cristo en la cruz muere con los brazos extendidos, en señal de entrega, no introspección. Entonces, todos somos santos llamados a una vocación. No hay nadie que no tenga, si es seguidor de Jesús, una vocación o un llamado. Nadie. Todos tenemos un llamado. Si Cristo te llamó, es porque te llamó a algo. No solo ven acá que quiero que cambie tu vida, que me sigas y que vayas todos los domingos a misa o al culto. No, yo te llamé porque te tengo una misión. Entonces, vosotros pues, hermanos santos, que participáis de la vocación celeste, considerad al apóstol y pontífice de nuestra confesión, Jesús. ¿Por qué se le está llamando aquí con el término apóstol a Jesús? Porque aquí el término apóstol no es en el sentido como Pablo o como los 12 apóstoles. Esa palabra en griego es apostoloi. Apostoloi puede traducir enviado o mensajero. Entonces, en este sentido, apóstol no es en el sentido de los 12 apóstoles, porque Cristo fue el que eligió a los 12 apóstoles, sino en el sentido de él es vuestro enviado y pontífice. Otras Biblias podrán traducir aquí sacerdote, ¿cierto? O enviado y sacerdote. ¿Ok? Entonces, apóstol y pontífice de nuestra confesión. Jesús, perdón. Entonces, ¿qué nos está diciendo él? Primero, nos está poniendo en perspectiva, nos está colocando a cada uno de nosotros como creyentes en perspectiva respecto a quién es el que nos está llamando. Uno,
¿Por qué nos está poniendo en esta perspectiva? Porque Él nos va a comparar a nosotros con Moisés. ¿Quiénes somos nosotros, los creyentes? ¿Y qué es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y con el pueblo judío? Entonces nos va a poner en perspectiva el llamamiento de Cristo y el llamamiento de Dios a su pueblo en el Sinaí. Para ponernos en perspectiva nos está diciendo quién es el que nos está llamando a nosotros como iglesia. Y el que nos está llamando es un sumo pontífice, que es el garante de nuestra confesión, que es Jesucristo. O sea, es nuestro intermediario, es nuestro testigo, es nuestro abogado. La palabra pontífice, o pontificar, pontificado, pontífice, es aquel que ejerce de puente. ¿Ya? Pontífice es un puente. Entonces Cristo como apóstol es puente entre la humanidad desterrada del Edén y Dios. Cristo es puente entre los que creen en Él y Dios. Es el perfecto puente. ¿Ok? Versículo 2. Es fiel, que le hizo como lo fue Moisés en toda su casa. Entonces, no te estaba cargando. ¿Quién me presta una? Actualización de Windows 10. Posponer. Sí, le había hecho, pero no pude. Ya la pudiste eludir más. Posponer por un año. Dice, sumo sacerdote de nuestra confesión a Jesús, que es fiel. Incluso aquí en esta Biblia, fiel tiene un asterisco, por lo cual está comparando esta fidelidad, y este asterisco significa comparando la fidelidad que tuvo Jesús y con la fidelidad que tuvo Moisés. Y es un paralelo muy diferente, cada una de las fidelidades. Dice, al que le instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa, pues ha sido juzgado digno de una gloria superior a la de Moisés, del mismo modo que la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma. ¿Cuál es esta comparación? El autor de la carta a los Hebreos se metió por un terreno un poco árido para comparar la superioridad del Mesías versus Moisés. Entonces él hace un paralelismo entre Moisés y Jesucristo y el Mesías con la figura de una casa. ¿Ya? La casa en este caso es como una especie de edificio. ¿Quién es el que construye el edificio? ¿Ya? Él está diciendo, el que construye el edificio es Dios, Cristo. Quien construye el edificio es superior a la edificación que construye. Es superior el creador a la criatura. Moisés fue siervo de la casa que Dios construyó. ¿Cuál era la casa? La ley. La ley que le servía de puente a Dios y al pueblo de Israel. La ley era la que servía como puente. ¿Ya? Y la manera en que ese puente se podía transitar era mediante el sacrificio de sangre. Pero en Cristo, Él se hizo sacrificio mismo y Él mismo es el puente. Dios mismo es el puente. Jesús, el Mesías, es el puente para que nosotros recobremos esa relación con Él. Ah, sí, igual. ¿Te molesta que...? No, tranquila. Okay. Así me acostumbré a la letra más grande, pero está bien. Dice, entonces está comparando que el constructor de la casa es superior a la casa que construye. O sea, Jesucristo y el Mesías y la revelación mesiánica es superior a la revelación del monte Sinaí. Porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor de todo es Dios. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa, como servidor, para atestiguar cuánto había de anunciarse. Pero Cristo
lo fue como hijo, al frente de su propia casa. ¿Qué somos nosotros si es que mantenemos la confianza y vivimos orgullosos de nuestra esperanza? Y aquí viene lo siguiente. Cristo no solamente construyó la casa, o mediante él fue construida esa nueva revelación, porque él era la propia revelación. Moisés recibió una revelación y una ley, pero Cristo mismo era la revelación. ¿Sí me hago entender? Cristo mismo era el portador de la revelación. Él era todo. Él era todo. En Cristo estaba la ley, en Cristo estaban los profetas y el mismo Espíritu de Dios, hablándole a la humanidad y primeramente al pueblo judío. Moisés simplemente fue un intermediario y utilizaba como instrumento la ley. Cristo fue su propio instrumento. El Mesías fue el propio puente. Entonces ahí es donde está el quid del asunto, la grandeza de Cristo por sobre la ley, tan difícil de interpretar a veces para el mundo judío, porque era tan chocante para el judío de la época contemporánea y todavía el judío ortodoxo, bien sea sefardita o de origen sefardita o askenazí, todo este tipo de judíos digámoslo así, de corte fuerte, ultraortodoxos, es supremamente chocante la idea de Cristo superior a Moisés, porque incluso en unos textos y en el Talmud y en algunos otros textos de cierto grado de erudición judía, se habla de cómo incluso Moisés era superior en jerarquía a muchas de las huestes angelicales. Moisés tenía para el pueblo de Israel incluso una jerarquía superior a muchos estamentos angelicales. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis, esto es un salmo, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y pensé, siempre andan extraviados, sus corazones no reconocen mis designios. Entonces, ¿qué nos está diciendo él? Qué pena sea, es que la puse así brusco. No, fresco. Catún. Entonces, nos está comparando la ley y el llamamiento que tuvo el pueblo de Israel con Moisés, pero es que Cristo nos llamó a cada uno de nosotros. Dios llamó a través de Moisés como mediador a su pueblo de la esclavitud de Egipto a la libertad en el Sinaí y acaparar la tierra prometida, la tierra toda de Canaán, de la que emana leche y miel. Pero por otro lado, nosotros también, como tenemos un pontífice, es decir, alguien que va a ser un puente, también recibimos, recuerda el versículo 1, pues hermanos santos que participáis de la vocación celeste, es decir, del llamamiento del cielo, nosotros también, como el pueblo de Israel, fuimos llamados de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia. Todos nosotros también fuimos llamados. Y si ellos endurecieron su corazón y aun viendo prodigios y milagros, renegaron de Dios y se hicieron dioses falsos, no creamos nosotros que por lo excelso de nuestro llamamiento, porque es Cristo mismo el que nos elige y nos llama, no estamos exentos también de la tentación de endurecer el corazón. Entonces, si bien el llamamiento es superior, la responsabilidad a la obediencia de la fe respecto de aquel que nos llamó también debe ser tenida como digna y con temor y temblor. Cuando utilizo la expresión temor y temblor, que es bíblica, lo utilizo como con la responsabilidad de aquel que te llamó, no por miedo, pero sí considerando que es un gran llamado, ¿no? Si a ti te llama tu mejor amigo a la casa, quizás tú digas, díganme que me estoy bañando, y vas y te metes a la ducha y todo está bien y no pasó nada. Pero si te llama alguien, el presidente de la empresa en la que trabajas, porque te va a decir algo, salís en toalla y mojas el teléfono y lo dañas.
pero le respondes, porque estás obedeciendo a un llamado que consideras más digno. De la misma manera, como Dios nos está llamando, entonces tenemos que ser más solícitos a ese llamamiento y no caer en la tentación que cayó o que cayeron en el pueblo de Israel en el Sinaí, que terminaron renegando de él. Ok, dice: y así juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Descanso o reposo. Esta palabra la podemos encontrar en Números, en Deuteronomio, en el Salmo 8:11 también se hace como eco de esta expresión de Dios. Y pues si quieren lo anotan o hacen la parte. Generalmente en las Biblias está como la frase o el pie de página donde te lleva este salmo. Pero nótese aquí algo. Están hablando que en la época del Antiguo Testamento Dios los llamó a un reposo. ¿Qué sería para nosotros en ese mismo paralelismo que estamos siguiendo, ley versus Cristo? ¿Qué sería? La salvación. Entonces el reposo de ellos fue salir de la esclavitud de Egipto para que Dios se manifestase como Hashem, como el yo soy el que soy, como el Dios único. A nosotros nos dio la salvación y la vida eterna. Esa es la calidad de nuestro llamamiento. Entonces ese es nuestro reposo. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros un corazón malo e incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Antes, exhortaos mutuamente cada día, mientras perdura el hoy. Este hoy es bien interesante. En griego, cuando uno estudia el idioma griego koiné, que es en el que está escrito el Nuevo Testamento, en este griego hay como frases o palabras exclamativas. Entonces ellos utilizaban palabras para, digámoslo así, como para manifestar un ánimo exaltado. En este caso, este hoy es como un ánimo exaltado, es un hoy exaltado, en ese griego koiné. ¿Qué significa eso? Que todo el tiempo debemos estar velando y orando por cuidar la fe que hemos recibido. No sea que nos parezcamos al pueblo indolente que aun viendo los milagros después terminó renegando de Dios. Entonces revisemos, que no crean que el pueblo de Israel, que ustedes están exentos de caer en lo mismo, cuando ellos son un espejo para que ustedes miren su propia realidad. Quienes se desentienden del Antiguo Testamento están perdiendo el espejo más maravilloso para yo comprender cómo es la naturaleza humana y cómo nos desprendemos tan fácilmente de Dios. Creemos estar supremamente firmes con Dios y nos alejamos tan fácil como el pueblo de Israel, pero si aprendemos de sus errores, entonces no vamos a caer en ellos tampoco. Y tenemos al Espíritu Santo, por cierto, a fin de que ninguno de vosotros se endurezca con engaño del pecado, porque hemos sido hechos partícipes de Cristo, en el supuesto de que hasta el fin conservemos la firme confianza del principio. Entonces, aquí nos están excluyendo, o están haciendo como excluyendo, sí, haciendo algo excluyente. ¿Y en qué sentido lo digo? Quien se muestra infiel o que tiene una fe tambaleante está demostrando que nunca atendió verdaderamente ese llamamiento. Ese que uno dice cómo era de creyente y cómo se descarrió, generalmente es que nunca fue creyente. Fue una persona que se emocionó con unas palabras. Es un simpatizante, pero creyente no fue. Eso es lo que nos está diciendo acá. Porque miren, dice, a fin de que conservemos la firme confianza desde el principio, mientras se dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión.
quienes en efecto se rebelaron después de haber oído, quienes en efecto no se rebelaron después de haber oído, ya nos va a explicar esto que les estoy diciendo. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la obra de Moisés? ¿Y contra quienes se irritó por espacio de 40 años? ¿No fue contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes, sino a los desobedientes, juró no entrarían en el descanso? En efecto, vemos que no pudieron entrar por su incredulidad. Es decir, participaron de la gracia de Dios, pero no todo el que participa de la gracia de Dios es salvo. No todo el que haya recibido un beneficio de Dios se puede decir que es salvo. Hay personas, por ejemplo, tú puedes orar por una persona. Hay un caso particular que conocí de primera mano. Uno de mis mejores amigos fue sano de una enfermedad incurable que es epilepsia. Dios lo sanó, alguien hizo una oración por él, le dijo en el nombre de Jesús, tú eres sano. Él se sanó de epilepsia y él obtuvo favor y gracia de Dios. Se sanó de una enfermedad incurable, pero él no lo siguió, no siguió a aquel que lo sanó. Entonces yo puedo recibir gracia de Dios y aún a pesar de eso no seguirle. Pablo, eso fue lo mismo que pasó con los leprosos, pues, ¿no? Los leprosos no le agradecieron, no sabemos si habrán creído o no. Fueron más bien como, más bien como una ingratitud, pero posiblemente sí, se apoderaron de la gracia, pero yo puedo, aún a pesar de recibir favor de Dios, el verdadero favor de Dios es la salvación, pero para yo obtener la salvación debo creer, y el que le cree le sigue. ¿Cómo uno creer en Él y no seguirlo? ¿Cómo uno y no seguirlo? ¿Cómo uno conocer a Cristo y no decir, me tengo que ir contigo? Es porque nunca lo quise conocer. Porque todo aquel que de verdad le quiere conocer, por inercia le seguimos. Porque al ver la fidelidad, su grandeza, la veracidad de sus palabras, el hecho de que no nos deja tirados, de que su palabra se cumple, eso te hace seguirlo. A menos que tengas otro Dios y no te convenga seguirlo. ¿Por qué no te conviene? Porque tienes otro Dios, y tenemos el caso del joven rico que siguió al dinero. Muchos escucharon a Jesús, y él dice, muchos son y pocos los. O sea, que una persona que tenga pues, un Dios, llámese drogas, dinero, no sé, fama, si se rehúsa, si es, una cosa es que caiga. Pues, una cosa es el estilo de vida de pecado y otra cosa es el pecado. Todos pecamos. Pero otra cosa es que digamos, no quiera en su corazón renunciar a eso. Sí, y me he encontrado con el siguiente caso, y no pocas veces. La persona que dice, yo voy a hacer esto, y cuando yo lo haga, porque es que no puedo dejar de hacerlo, entonces yo me entrego a Dios. Ahí estás teniendo otro Dios. Es el Dios de tu pecado, que es más fuerte que el Dios que te puede librar de tu pecado. O estás tan aferrado y tan apegado a algo que sabes que está mal, pero dices, no, cuando esta situación se acabe, yo sí sigo a Dios. Pero ¿qué nos están diciendo aquí en griego koiné? Hoy. O sea, no posponerla. No posponga, hoy propóngase eso. Hoy, sígalo. Si Él te llama, sígalo hoy. Por- ¿Cómo? No. Exactamente. La salvación se da en un momento, nosotros no sabemos cuándo. No es que no lo vayan a hacer. En ese momento no es salvo. Solamente hasta que los En nuestra visión temporal, no. Pero como no tenemos otra visión que la temporal, entonces nos toca decir, en ese momento no son salvos. En la visión de Dios, en el eterno presente, en el kairos de Dios, kairos es el tiempo con el que se miden las escrituras a Dios, pues Dios sabe quién sí y quién no. Pero a nosotros no nos compete sino juzgar que Él, entre mayúsculas y comillas, y en negrilla y en cursiva y subrayado, hoy. El hoy. Es que mañana de pronto sí, es que mañana de pronto tú no sabes. O sea, si hasta acá. Eso parece cuento de
de motivador que está empezando a dar charlas. Ya es hoy. Pero, Soy hermano. Hoy es el día para cansar todos tus metas. o de aquel que se leyó el librito de Cartole, El poder de la hora, y empieza a decir eso. Pero, miren, es hoy, ya, ahora, a fin de que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado, porque hemos sido hechos participantes de Cristo en el supuesto de que hasta el fin conservemos la firme confianza desde el principio. La fe primera va a ser la fe última. Si tú tuviste fe la primera vez, de verdad, así vas a permanecer. Salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Dice: en efecto vemos que no pudieron entrar por su incredulidad. ¿En dónde no pudieron entrar? En el reposo. En el reposo que Dios les iba a dar. El reposo es la salvación para nosotros. Y Él está haciendo un paralelo, una comparación. Son palabras fuertes pero muy necesarias. Capítulo 4. Ahora sí. Procrastinar, postergar, dejar para después. Pablo, hay algo como de la Biblia donde habla como de que alguien que supuestamente empezó a seguir a Dios, también haya sido emocionado o algo, y que después vuelve y se aleja. Es como que es todo Sí, para claro, las la personas, parábola del hijo pródigo. pero como que no vuelven a Dios, sino como que estuvieron con Dios, se alejan, eso no es como poder para las personas. Eso tiene que ver con la parábola de los demonios, como que cuando... No, la parábola de los demonios es muy diferente, porque la parábola de los demonios es alguien que salió, que fueron expulsados esos demonios de la persona, pero la persona nunca permaneció en estado de gracia. Entonces su casa limpia, los demonios la ven muy agradable y llaman un convite y se meten ahí. Pero desde el punto que tú lo dices es verdad y lo hemos hablado aquí en clase de Biblia. Una vez probadas las delicias del Espíritu Santo y de la paz de Dios, cuando uno se aleja, pues es terrible porque ya conoces la verdadera llenura del Espíritu. Hay un vacío. Sí, es peor. Laura no me había preguntado algo, ¿cierto? Sí, es que yo tenía la misma pregunta de Sari, porque pues como que una vez leyendo eso casi me muero del miedo. Pues como pensando en uno se aleja, no te alejes por favor. Parce, menos mal se vino en ropa de deporte porque lo pusieron a nadar feo. Ya sabemos, Ya somos los solos, ya. Menos mal, eso no lo hago bien. No, pues se lo dije así como, mira esto tan impresionante. Mira, el que es creyente, todos de hecho tenemos lapsus o tenemos alejamientos breves. Cuando tú pecas estás teniendo un alejamiento, ¿cierto? Completamente. Entonces a todos nos ocurre. Por eso nuestro Señor nos dejó la parábola del hijo pródigo, para que recordemos que tenemos casa, que tenemos hogar y que fuimos comprados por precio de sangre. Si tú creíste, dice, ni valle oscuro, ni poder humano nos podrá separar del amor de Dios. No te preocupes tanto por ti, por nuestra necedad, no nos preocupemos tanto por cómo somos de malos, o incompetentes, o de ignorantes, o lo que sea, de todo lo malo que uno realmente tiene una super lista. No nos llenemos de eso, más bien creamos lo que Él dice de nosotros. Y cuando nosotros creemos lo que Él dice de nosotros, las cosas cambian en nosotros. El problema aquí nos están diciendo no es de ser bueno o malo, es de creer o no creer. ¿Cuándo nos han dicho aquí que los israelitas se portaban muy bien o muy mal? En ningún momento. Nos están diciendo o hablando en función de creer o no creer. Ok. Temamos, pues, no sea que perdurando aún la promesa, o sea, el hoy, mientras perdura ese hoy, que nosotros no sabemos cuánto va a durar hasta que Él venga en la segunda venida, temamos, pues, que no sea perdurado aún la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros se encuentre que llega con retraso. Es decir, que ya voy a creer cuando ya la
ventana de oportunidad se cierre. Es como si la salvación fuera la puerta de Indiana Jones en búsqueda del arca perdida, cuando se cerraba ya en esa... que se estaba cerrando una puerta, o que se te vaya a cerrar la puerta del garaje de la unidad. Exactamente. Nosotros jugábamos así a lo Indiana Jones cuando éramos niños, y una vez a mi hermanita se le quedó el pie atorado. Entonces, temamos pues no sea que perdurando aún la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros se encuentre que llega con retraso. Estas palabras del autor de Hebreos se pueden expresar en las palabras de Jesús en el Evangelio. Cuando Él dice que tenemos que estar velando. ¿Qué es velar? Es como cuando uno procura por no dormirse. Eso es velar. Procuren velar. ¿Qué es velar? Cuiden su fe, cuiden la fe. Así como cuidamos del cuerpo, bueno, algunos que cuidan del cuerpo. Como cuidas de las cosas que aprecias, cuida también lo más preciado, que es la salvación. Como está leyendo la palabra. Es la fe, cuida tu fe. Eso es una manera de cuidar lo que crees y la fe, refrescándola, ¿cierto? Cuida tu fe. Todo el tiempo piensa, ¿cómo estoy creyendo? Finalmente, Sí. Pablo, perdón, Sí, pues yo pienso que también hace parte del error del ser humano, es que al pecar se aleja de Dios y no cuida su fe, pues pasa lo que, Y no vuelve. lo que está pasando, pues y no vuelve. Luego, digamos que, y eso nos pasa seguramente a todos, y es que en ese momento, cuando vos, independientemente del pecado, tenés que seguir siempre como reincidente en lo mismo, pero como lo viste con el tema del ejercicio, la persona va a leer el gimnasio, deja ir un tiempo, pero después sabe que tiene que correr igual que tiene que hacer. igual, tal cual. De hecho, el apóstol Pablo utiliza mucho eso. O sea, a los judíos se dirige también a nosotros este mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que escuchamos que ahorita en el tercer capítulo del Salmo, que es el Salmo que dice: y cuidando, no endurezca su corazón, que no sea que ustedes perezcan como aquellos que endurecieron su corazón en el Sinaí. Ese mensaje también es para nosotros, que no creamos que eso era para ellos, que ellos eran muy malos y que nosotros somos muy buenos. No, tenemos el mismo corazón. Si el corazón del hombre no ha cambiado, sigue siendo absolutamente igual. Yo les contaba hacía tiempo que hay una estela muy famosa en piedra que está en las excavaciones de Babilonia, en Sumeria, cerquita cuando encontraron el famoso código de Hammurabi, donde están como todas las leyes de Babilonia, de Sumeria, y pasaron a todas las tierras que ellos conquistaban e imponían su código y su ley. Y encontraron en una estela unas palabras donde una mujer se quejaba de los hijos. Decía: ya los hijos no son como antes, ya son más groseros, ya no obedecen a los padres. Y estamos hablando del 3000 antes de Cristo. Entonces cualquier parentesco con la realidad es solo coincidencia. Las quejas de antaño siguen siendo las mismas. Cada generación cree que todo pasado fue mejor, que antes eran más respetuosos, que ahora son más groseros. Que sí tenemos algo que si digo yo, y si la población es que en este momento las distracciones que tiene el ser humano no son las mismas que tienen en el tiempo antaño. Pues yo realmente una persona que en estos momentos, digamos, el ocio, exacto, no está en estos momentos como estamos nosotros. No lo justifico porque no hay justificación. Ajá. Sin embargo, tiene una distracción más que antes que había. Pues antes había más tiempo de dedicarle a Dios, antes había más tiempo de estar y de buscar a Dios. podría ser al contrario, Luigi, pero ¿por qué te lo digo? Porque antes ellos estaban en modo supervivencia. Entonces, si no trabajaban todo el día, no podían comer. Si la mujer no trabajaba y cuidaba al esposo y estaba todo el día en esas funciones, entonces los maridos la podían dejar. Y el estimado de vida era Lo que súper yo digo, Pablo, es que si tenían que trabajar, tenían que hacer lo que ahora actualmente también hacemos. Ajá. Pero ahora lo hacemos con muchas más cosas encima. Nosotros trabajamos y Cierto. trabajamos con La forma cambia, es verdad, lo que decís, sí, la forma siempre va a cambiar por el desarrollo, por la evolución de las ciencias, etcétera, etcétera, pero
y las cosas culturales, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y eso es a eso es lo que nos referimos. El corazón del hombre siempre es igual, terco, somos testarudos, no queremos escuchar, la fe nos cuesta. Entonces es lo que les está tratando de decir el autor de la carta a los hebreos. Eso que les ocurrió al pueblo de Israel, así sea 4000 años después, a ustedes también les habla esa palabra, porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo, ¿cierto? Entonces, no por lo antiguo de la palabra no sigue siendo eficaz para este momento actual, ¿ya? Así es. Si yo digo mala hierba nunca muere y utilizo ese adagio, ese aforismo, ese refrán acá, eso se cumple para el 1600 y para el 2040, ¿cierto? Al que le van a darle guarda. Sí, sí. Bien, todo eso siempre se va a cumplir porque el corazón no muta, sigue siendo el mismo. Los únicos que dicen que el corazón del hombre cambia son aquellos que hablan de la nueva conciencia, de los niños índigo, los cristal, ya no sé en qué irán por allá, que son extraterrestres ya, y en fin, híbridos. Nosotros pues, los que hemos creído, entramos en el descanso, según que dijo: como juro en su cólera, no entrarán en mi descanso, aunque sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Voltea a la derecha. Pues en cierto pasaje habla así del día séptimo, es decir, del día de reposo. Están comparando. Miren qué interesante aquí cómo el autor utiliza la ley y el Génesis para decirnos cómo el séptimo día de la creación, o la forma en que Dios crea el mundo, la tierra, está relacionada también con la economía de la salvación humana. Como para nosotros el séptimo día, así como en la creación representó el reposo de Dios, en la economía de la salvación, el día de reposo para nosotros es la vida eterna, entrar al reposo de Dios y el encuentro con Él. De donde venimos, allá vamos a retornar. Eso representa el día séptimo. Pues en cierto pasaje habla así el día séptimo: y descansó Dios en el día séptimo de todas sus obras. Y en este dice de nuevo: no entrarán en mi descanso. Queda pues, o sea, en Deuteronomio y en Números, cuando habla de que esa generación que no cree no va a entrar en el descanso. Queda pues que algunos han de entrar en el descanso, y no habiendo entrado los primeramente invitados a causa de su incredulidad. Se está refiriendo a quienes fueron invitados de primero al día de reposo. El pueblo judío fueron invitados. No es que los judíos no vayan a entrar, ojo, los que no crean. Los que crean entran. Fueron los primeros invitados. Los invitaron: venga, si crees esto te va a pasar esto. No creemos, eso no es así. Ok. Por eso es cuando dice que salgan a las calles y los caminos estrechos. Sí, señor. Y sobre todo porque Cristo vino antes que al mundo gentil, al mundo judío. A los suyos vino primero, porque Isaías había profetizado que el Mesías iba a venir primero a Israel. También Malaquías lo había profetizado. Ezequiel también lo había profetizado. Moisés también lo había profetizado. Y sucederá que en aquellos días postreros les será suscitado un profeta como yo. ¿Como yo qué? Que les va a dar un nuevo pacto. Moisés les dio un pacto, y Jesús en la cena, en la Pascua, ¿qué les dice? ¿Cuáles fueron sus palabras de la última cena? Esta es mi alianza nueva, es decir, es diferente a la alianza del Sinaí y a la de Moisés, y eterna. Es decir, no va a haber más alianzas. Cuando él dice eterna, es un sello de que no hay más. Esta es la alianza nueva y eterna entre Dios y los hombres, y se va a producir a través de su sangre. No hay más. De nuevo señala un día: hoy, también exclamativo, declarando por David, esto es en un salmo: después de tanto tiempo, lo que arriba queda dicho: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú sientes que Dios te está llamando hoy, de alguna manera tú intuyes
que Jesús, que Dios te está llamando, atiéndele, así escuches por el ruido, por las distracciones que decía Luigi, sea difícil escuchar su voz, porque estamos tan inmersos y tan bombardeados de ocio, distracciones, trabajo, responsabilidades, pero si tú escuchas ese llamado, atiéndelo. No endurezcáis vuestros corazones, pues si Josué los hubiera introducido en el descanso, si no los hubiera introducido en el descanso, no hablaría David de otro día después de lo dicho. Por tanto, queda otro descanso para el pueblo de Dios. A este otro descanso del que escribió David, no del de José, él está comparando el descanso de José cuando les dijo que iban a descansar en la tierra prometida con el descanso que profetizó el rey David por medio de los salmos. Él está diciendo el descanso que profetizó David para su pueblo, para el que escucha y no endurece su corazón, entrará en el descanso. David ya estaba en la tierra prometida. Y si David ya estaba en la tierra prometida, entonces ¿a qué descanso se refería? Si ellos ya estaban en la tierra prometida y en la época davídica pues ya se había instaurado como el imperio israelita como tal. Ya después Salomón toma un reino completamente unificado y después de Salomón ya sabemos cómo se divide. Por Jeroboam y Abimelech y todos los que empiezan como a dividirse el reino. Sin embargo, entonces si David profetizó de un día de descanso, ¿a qué se refiere? A la salvación. Eso es lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos. El reposo al que se refiere David es diferente al reposo al que entró Josué. Josué entró al reposo de la tierra prometida. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros entramos al reposo, al día séptimo de Dios, que es el descanso del alma, que es la vida eterna. La salvación. Pues si Josué lo hubiera introducido en el descanso, no hablaría David de otro día después de lo dicho. Por tanto, queda otro descanso para el pueblo de Dios. Y el que ha entrado en su descanso, también descansa de sus obras. Señores, esto es un secreto para entender la gracia. Quien dice que en la carta de los Hebreos no se habla de gracia es porque no la ha sabido leer o porque simplemente se habla poco, pero no es que no se hable. Y mire esto. ¿Qué nos están diciendo acá? Quien en el día de reposo, para contextualizarnos, los judíos en Números, si leemos Levítico y leemos Número, donde nos están dando las leyes sobre cómo guardar ese día de reposo, ellos no podían hacer absolutamente nada. No podían ni trillar, ni recoger granos, ni siquiera coger los granos caídos. No podían pasar trabajo alguno. No podían incluso auxiliar a una persona si eso ameritara utilizar una herramienta o un elemento externo que les suscitara un trabajo. Y sobre esa legislación que ellos tenían, añadieron reglas sobre las reglas. Es decir, reglamentaron el día de reposo de tal forma que ya se había vuelto una cosa insoportable e insostenible. Todavía en el mundo judaico, en el mundo ortodoxo, ellos ni siquiera utilizan un ascensor en el día de reposo, en el Shabbat. En el sábado ellos no utilizan ascensores. Es decir, no, sí los utilizan, pero no los encienden. Tienen que decirle a alguien que se los encienda. No puede hacer un trabajo. En el ascensor sí se monta, pero alguien se los tiene que encender. Eso implica hacer un trabajo. Pablo, pero pues eso ahí no es raro, porque se supone que nosotros no debemos hacer de cara al otro, pues como que yo debo evitar que el otro pegue. Entonces, si por eso no importa, pero si para ellos eso sería un pecado, ellos le están pidiendo al favor al otro que le apriete la puerta de la luz. Ah, no, porque para ellos son un goín, es un gentil, ellos ya están perdidos igual. Porque no están bajo la ley. Y no se escandalizan cuando los ven comer cerdo ni nada, porque ellos ya esos son goín, son gentiles, no hay problema. Ellos comen su kosher y ellos de malas. Son muy exclusivistas, ¿ya? Pero amamos al pueblo judío, pues. También descansa sus obras. Entonces, ¿qué quiere decir?
que en la salvación tus obras no valen nada para la salvación. Y esto pega durísimo a la soberbia, al sentimiento de control humano. Y es que yo quiero controlar hasta la salvación. Es que como que yo me la tengo que merecer. Y es que como que este sí es tan malo, y como que Dios le habla y que le cambia la vida, y si yo veo que todavía habla mal y que hace estas cosas, ¿cómo es posible? Pues si usted está en el reposo, usted tiene que descansar de sus obras. ¿Qué es descansar de sus obras? No es que usted va a hacer mala leche, y perdonen la expresión, y se va a deleitar en ello porque ya es salvo y porque cree. No. Simplemente su fe, en la fe, porque nos están hablando de la fe y no olvidemos eso, en su fe tiene que estar muy claro que no depende de cuánto corra usted, que no depende de cuánto luche, de cuánto limotee, de cuánto se mueva, de cuánto se perfeccione a sí mismo, de cuánto haga ascética espiritual, de cuánto se vaya a meditar 3 días y hacer oración con en el monasterio. De eso no depende tu salvación. Tu salvación depende de la sangre de Cristo que corrió por la cruz y que fue vertida sobre Jerusalén. De eso depende de que nosotros seamos salvos. De nosotros solo depende, ¿qué depende? Creer. Pero eso sí, él dice, pero eso no es tema de la carta. Cuando tú crees, empieza a ocurrir algo dentro de cada uno de nosotros. Y es que cuando creemos y recibimos el Espíritu Santo por la fe, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a llamar a la conciencia de arrepentimiento y de rectitud, de tal forma que ninguno se gloríe por sus obras, que ya debe entender que deben de estar en el día de reposo. Tú no hagas nada, porque en el reposo tú no haces obras. ¿Ya? En la salvación no hay obras. Pero igual nos persigue, porque es que, o sea, no es que nosotros no vayamos a hacer obras. No las mezclo con la fe. No depende de las obras. O sea, no es un cambio. Exacto, no es un cambio, es una consecuencia de caminar con Dios. Como que la fe nos debe llevar a las obras, más las obras. Lo que pasa es que es una consecuencia. O sea, es algo que viene. Las obras no producen fe. Las obras no producen fe. La fe produce obras. Si yo tengo fe, obras debo demostrar. No porque me proponga, sino porque la fe me lleva a eso. El creer me lleva a Dios. Si Dios está dentro de mí, yo estoy en Él, el Espíritu Santo está en mí, yo estoy en Cristo, Cristo en mí, ¿qué obras voy a producir? Las obras de Cristo. Y no más. Y los frutos dependen de qué? De la savia a la que yo me una. Y si yo me uno de la savia de Cristo, luego entonces yo era una fruta silvestre, como dice el Evangelio, era una cebuche silvestre, un olivar silvestre, y ahora injertado en él, entonces voy a producir los frutos de él. ¿Por qué? ¿Porque yo soy muy bueno? No, porque me adherí a él, como consecuencia. Eso es el reposo. Fue muy difícil de entender, porque si algo demandaba la ley, eran obras. Si la ley demandaba algo, eran obras. Y la gracia no demanda obras. La gracia demanda fe. Las obras ni siquiera las tiene en cuenta Dios, porque sabe que son consecuencia de. Por eso a Dios no lo podemos sorprender con lo que hagamos. Mira todo lo que hice por ti. No lo vamos a sorprender. Pero por la fe, nosotros vamos a entrar en las obras de Dios. No estoy menospreciando las obras. Simplemente estoy poniendo la fe donde debe estar, en la economía de la salvación, por encima. Porque sin fe no hay obras dignas de Dios. Y mis obras simplemente serían pura filantropía, humanismo y ganas de ayudar. Como la casa es más importante que la construcción. La gente que tiene obras buenas, pero no tiene fe, son obras muertas. ¿Por qué obras muertas? No, son muy bonitas para todos y son muy buenas. Pero son muertas ¿para qué? Para producir la salvación. Porque la salvación no se produce por obras, sino por fe. O si no, todas esas personas que son muy buenas papas, o el cielo estaría lleno de bonachones, buena gentes, filántropos, millonarios que reparten todos sus dividendos en la empresa y hablan muy bonito y todo eso, pero no creen en nada. O no tienen una relación con Dios.
esas obras sí van a producir cosas en esta tierra, porque todo lo que tú hagas acá va a tener una consecuencia y una recompensa. Pero para la salvación no te sirve, porque la salvación no se puede comprar con obras, sino solamente con la sangre de Cristo, con la sangre de Dios. Ahí está la moneda de transacción espiritual. No tus obras, porque no alcanzan. Incluso Pablo utiliza una expresión muy fuerte que es trapos de inmundicia para hablar de las obras, y ya saben qué es el trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia era lo que utilizaban para todos los menesteres complejos. Dice, también descansa de sus obras como Dios descansó de las suyas. Démonos prisa pues a entrar en este descanso, a fin de que nadie caiga en este mismo ejemplo de desobediencia. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y tajante. La palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva? Para no pasar esto por alto tan fácilmente. Sucede que siempre está hablando, que te habla, le habló a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, a los que fueron antes que nosotros, le hablará a nuestros hijos y seguirá viva. Y si es viva, no solamente porque hay cosas que son vivas pero no producen nada, entonces no solamente está vivo, sino que también es eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Que se cumple, que lo que Él dice, si tú lo haces como Él dice que lo debes hacer, para que pase esto, el silogismo se cumple y puedes decir, Dios es real, Dios es fiel. Eficaz. Y aparte de todo dice, y es tajante. ¿Qué significa que es tajante? Ya nos va a decir, más que una espada de dos filos, y penetra hasta la división de la alma y del espíritu. En algunas traducciones no dicen alma y espíritu, o en todas está alma y espíritu. ¿En cuál no? ¿Quién ha experimentado que leyendo la escritura tiene una revelación para su vida o para algo específico que le estabas pidiendo al Señor, que estabas orando, o una palabra que necesitabas, o algo que ibas a hacer o pretendías hacer, y de pronto te atreves y tomas una Biblia y lees y te habla? ¿Quién lo ha experimentado? Geraldine lo ha experimentado. ¿No han notado que hay una sensación subsecuente a eso? Como una sensación interior. Uno siente algo. No solamente, ay, Dios me habló, porque uno hace la conexión lógica, sino que hay una especie de sensación que secunda la experiencia. ¿Les ha ocurrido? Eso es la vida que se refleja en la palabra de Dios. Cuando dice, y aquí hay un misterio, la división del alma y el espíritu, refiriéndose a los hebreos, se estaba refiriendo aquí al Ruach y al Nefesh, ¿cierto? Como a la parte que domina y gobierna la voluntad, y también al espíritu. Para ellos, para el judío que estaba atento y leía esta carta, ellos sabían que la palabra de Dios era casi como una especie de entidad viva que tenía vida propia, y era tan delicada la palabra de Dios, tan fuerte y tan poderosa, tan eficaz, que muchos incluso corrieron y desviaron la atención del verdadero significado de que la palabra es viva, y empezaron a sellarla en una cantidad de talismanes, y comenzaron a hacer talismanes por doquier. Los judíos se volvieron expertos en hacer talismanes e incluso en copiar de otras culturas talismanes. Y cuando nosotros leemos el Shema Israel en Deuteronomio, cuando leemos la oración, el Shema, cuando Dios les dice, pondrán esta ley,
y estas palabras las repetirán a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y estas palabras las pondrán en vuestra frente y en vuestras manos y en vuestro corazón, y las guardarán y las enseñarán a ellos. Ellos incluso se fabricaban las famosas filactelias, que son las cajitas con las que tú ves que en el Muro de los Lamentos, allá en Jerusalén, los judíos andan con unas cajitas acá en la frente, en el entrecejo, con unas amarras de cuero, y en las manos también. Generalmente tienen rollos con la palabra de Dios, y ellos meditan en esos rollos, oran en el Muro de los Lamentos y hacen como un sacrificio mecido, que es este movimiento que tú ves cuando ellos están orando. Esta era tan viva la palabra que incluso ellos sabían que si la escribían la palabra de Dios, esa palabra iba a tener un poder, y por eso meditaban y la escribían, y se lo tomaron ya tan al pie de la letra que se desviaron del sentido de lo que significa la palabra viva. Y es que Dios siempre está hablando, y la escritura y su palabra, en tanto fue dada por Dios, siempre va a estar como un agua viva corriendo, y tú vas a atender y vas a tener las escrituras y vas a leer y vas a recibir vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes son todas desnudas y manifiestas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Es decir, que la palabra de Dios es viva, eficaz y tajante, más que una espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y la médula, y discierne los pensamientos, perfecto, y las intenciones. Alma, el nefesh, es donde están los pensamientos y las intenciones, y del corazón, que también está relacionado con, digámoslo así, el asiento del alma, de la voluntad para el judío. Pasa que él aquí nos está haciendo la traducción griega de lo que ellos consideraban como nefesh. Pablo, ¿cómo hace una persona, por ejemplo, cuando va a hacer algo y dice, pues yo le voy a preguntar a Dios, y abre la Biblia en cualquier lado? No, ok, qué buena pregunta. No, utilizar la Biblia como un oráculo no es muy bueno, ¿cierto? Sí. Como si fuera mi librito de, ya no me voy a leer las cartas, sino que tengo la Biblia al lado para ver cómo Dios me ayuda. ¿Ya? Pero cuando me refiero a que muchas veces nosotros estamos estudiando, leyendo la Biblia, escudriñándola, Dios utiliza textos y nos habla. O estamos en una situación muy difícil y hay una persona que toma la Biblia y la lee. Y ahí Dios habla muchas veces. He conocido muchos casos de conversiones, incluso de judíos, leyendo el Nuevo Testamento en un hotel, y han habido muchas conversiones donde Dios les ha hablado por esas palabras. Y como así, pero a nosotros Jesús nos lo habían pintado de una manera muy diferente. Hacen una oración o algo y tienen una experiencia de una conversión maravillosa. Entonces Dios siempre habla. La cosa es que depende de Él. Si yo quiero hablar por Él, entonces la uso como un oráculo, y ahí ya empiezo a meterme en problemas, porque yo, ay Dios, ¿será que pago primero el mercado o la cuenta de servicios? Entonces voy y cojo el librito. Babilonia, la gran ramera. Y te puedes imaginar, te puedes llevar un sustón. A mí me pasó, yo era las prostitutas. Pero a veces también cuando uno tiene como un problema como que se pone a leer la Biblia y todo como que lo sabe. Es diferente, eso es diferente. Más yo. Porque pero estás buscando consuelo en la palabra. No estás buscando utilizar a la palabra como un oráculo. Del embaladero. Porque dice que manifiesta todo a los ojos la palabra de Dios. Porque todo lo que tú creas, uno dice, no, es que yo creo que esto es bueno. Yo creo que esto que yo hago, por ejemplo, es bueno. Yo creo que yo le ayudo mucho a las mujeres en una clínica que monté de abortos, y yo les estoy ayudando.
para que no tengan esos hijos y no los traigan a sufrir al mundo, y yo soy una persona muy buena y un filántropo y un humanista, y me tienen que condecorar, darme la cruz de Boyacá, me tienen que dar las llaves de la ciudad, porque yo soy muy bueno. Y esa persona que se cree muy buena, de pronto le da por leer la Biblia y dice, y no matarás. Entonces dice acá, ante su palabra, todas las cosas son desnudas, manifiestas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Entonces que no, con su palabra no tenemos como razón para decir, es que yo creo que esto es bueno. No, mira, aquí él ya dice que es conforme a su voluntad y que no es conforme a su voluntad. Ya si tú quieres creer otra cosa, es tu problema. Okay. Contrasta. Es una manera de decir que la palabra de Dios contiene los principios de la moralidad bajo la cual Él creó al ser humano. Ahí están los principios morales rectores de nuestra vida. Ahí están. No en una política, no en un movimiento político, no en un movimiento social, ahí están. No en una revolución francesa de principios y libertades y derechos. No, los principios morales que rigen los destinos del ser humano, donde uno sabe verdaderamente qué es bueno y qué está malo, ahí está. Y tiene uno mucho para leer. Ajá. Cuando él dice, juré en ira, ¿qué explicación tiene? Es una expresión. La ira de Dios es casi que un estado. Cuando nosotros tenemos la ira de Dios, no es como si hubiera, no es como si hubiese un viejito como hecho allá como de nebulosas de la Vía Láctea, que los ojos dos son agujeros negros y está como iracundo y con ganas de aplastar todo. La ira de Dios es como un estado en el que entran las personas que están despojadas de su gracia. Es como si el mundo fuera un cruento invierno y nosotros fuéramos polluelitos y Dios fuera la gallineta, y de pronto uno se salió del ala de Dios y entró en ese frío inclemente, y los que están cercanos a Él están bajo el cobijo de sus alas. A lo que llaman la ira de Dios es al estar lejos de su providencia y de su gracia, bajo las inclemencias de un mundo alejados de Él, cuando nosotros estamos diseñados y creados para estar unidos a Él. Como cuando dice juré, ¿es porque eso pasa? Sí, claro, es por su nombre, porque Él puso su nombre por delante. Cuando dice y juré, es que Él pone su nombre como garantía de que lo que está diciendo es real. Como Él es real, Él no puede jurar por nada que no sea su nombre, porque no hay nada más alto, y se jura por lo más alto. ¿Ya? Entonces, como se jura por lo más alto, por eso los judíos hacían 2 juramentos. Como sabían que no jurar por Dios era muy peligroso, perjurar era muy terrible, entonces ellos juraban por el templo, que era como, bueno, donde vive, en el templo de Jerusalén, que es donde él se manifiesta. Entonces juremos por eso. Y Jesús los reprende y les dice, y no jurarás el nombre de Dios en vano, ni siquiera por su templo o por su ciudad, ni siquiera por el templo ni la ciudad, porque es el estrado de sus pies. ¿Ya? Oye, no juren por nada, mejor dicho, les decía nuestro Señor. Porque los juramentos, los judíos eran tan tremendos en crear sofisticación, hasta tenían unos reglamentos para saber cómo jurar sin cometer pecado, como desviarle, sacarle lo que decimos vulgarmente la comba al palo. Sí. Pero Dios no lo puede engañar, ¿no? Nadie. Dice, teniendo pues un gran pontífice. ¿Quién es este gran pontífice? Jesús, que penetró en los cielos. ¿Hasta dónde podía llegar el sumo sacerdote en el antiguo pacto? Hasta el Santo Santorum. Una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar a donde estaba el arca de la alianza, al Santo Santorum, solo una vez al año.
Y si ese sacerdote había pecado o no hacía las cosas o tenía las pautas para poder entrar y santificar ese lugar, por la presencia de Dios se moría. No porque Dios llega y dice, te voy a matar, no, porque no aguantaba por el pecado que traía. Entonces dice, teniendo pues un gran pontífice que penetró en los cielos, es decir, no es que llegó al arca de la alianza, que estaba en la tierra, sino que hasta el mismo cielo, como sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos adheridos a la confesión de nuestra fe. Porque si nosotros estamos adheridos, esto ya no lo estoy leyendo, si nosotros estamos adheridos a nuestra confesión, ¿a quién nos adherimos por consiguiente? A Jesús. Y si estamos adheridos a Jesús, ¿dónde estamos? ¿En dónde? La gracia. Y en la gracia, ¿y en dónde al mismo tiempo? En el reino. Esto es un misterio, como tantos que hemos dicho ahora. Nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Dios. Ahora, ya, en el Espíritu. Ahora ya tú estás con Dios en el Espíritu. Tu carne no lo ha visto, pero ahora estamos en lugares celestiales. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes, Él fue tentado en todo a semejanza nuestra, pero fuera del pecado. Que era lo que hablábamos con Luigi la vez pasada, que fue tentado en todo, pero no pecó. Sí, porque hablábamos, porque poníamos... Antes fue tentado en todo de semejanza nuestra, fuera del pecado. Es decir, en todo Jesús se pareció a nosotros, pero menos en el pecado. En todo se asemeja al hombre, nunca en pecado. Él puede entender el pecado porque fue tentado, pero nunca participó de él. Si no, no nos hubiera podido haber redimido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo uno se puede acercar al trono? Miren, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, con una cantidad de requisitos. ¿Y a dónde tenemos acceso nosotros? Y está diciendo, confiados, es decir, tranquilos que no les va a pasar nada a cada uno de nosotros. Acerquémonos pues confiados al trono de la gracia. Lo que quiere decir que por la fe, unidos a Cristo, tenemos acceso al trono de Dios. Ni por pretenciosos, ni por las obras, sino por pura gracia, puro don gratuito de Dios. Podemos acceder al trono y hablar con Él. Que no lo he experimentado como lo quiero experimentar, pero ahí está. Y si usted cree, lo va a ver. Porque Él no miente y su palabra es eficaz. Si quiere que le hable, entonces tómese en serio a Dios. Y Él le va a hablar y va a dirigir su vida. Muy en serio. A fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. Por ejemplo, en ese periodo, pues dice que para recibir el oportuno auxilio, ¿qué pasa en ese tiempo cuando Dios cae? Porque a veces pasa eso. Es muy probable que Dios no hable. Sí. O sea, con respecto a lo de oportuno. O sea, lo oportuno llega, ¿cierto? Sabemos que Dios no llega tarde, ¿cierto? Pero entonces, o sea, ¿cuál es el deber de nosotros o qué se debería hacer cuando se está en ese momento mientras llega esa oportunidad? Toca un poquito cambiar la pregunta. Cuando Dios calla, Dios nunca calla. Dios no calla. Tiene parte de eso, pero Dios nunca calla. Yo también pensaba eso. Incluso hay libros cristianos que dicen cuando Dios calla. Se llaman así. Pero mira que en el Antiguo Testamento dice, yo callo por amor. Pero ojo. ¿Qué relación tenían en el Antiguo Testamento el pueblo judío para con Dios? ¿Eran qué? Eran siervos. Siervos es aquel que sirve en la casa de un señor. Pero la relación que nosotros tenemos ahora para con Dios es de hijos. Vaya, dígales mamá que no le va a volver a hablar. O que su papá le diga a usted, mi hijo no le va a volver a hablar en la vida. O no le va a hablar por 2 meses
porque lo amo. La relación padre-hijo es muy diferente, muy diferente. Pero usted es un empleado, usted le hablará y tendrá vacancito con él, pero después usted verá, no le habla ni nada. Es muy diferente la calidad de relación. Dios siempre habla. Si alguien ha experimentado el don de lenguas, entenderá esto. Sale a borbotones y no lo puedes controlar. Y querés seguir orando. Si alguien ha estado en devoción o en momentos muy unido a Él, y vas a sentir cómo Él siempre te está diciendo cosas, siempre. El problema no es que Dios no hable, el problema es qué está pasando con nosotros cuando creemos que Dios no habla. Ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿qué estoy haciendo de diferente? ¿Qué está pasando? O me está hablando de una manera diferente y tengo que saber escucarlo de esa manera en que Él me está hablando, que también pasa. Porque nos acostumbramos a esperar que Dios nos hable de determinada forma y rechazamos otra por la que Él nos esté hablando. Y es que Dios no solamente habla, como muchas veces pensamos, con una locución: oh hijo, cuánto te amo y me has buscado y aquí estoy y pídeme lo que quieras y te daré por herencia a las naciones. No. A veces habla por medio de tu hermano, por medio de tu papá, de tu esposo o esposa. Eso sí que le gusta hacer. Ténganse finos. Por allí se vendió. Todos los casados ya Sí. Si afinamos el oído, ¿Cómo se afina el oído? sabiendo que Dios habla de diferentes formas. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en todos los hijos. No, exacto, no encasillemos a Dios a que nos debe hablar como nosotros queremos. El día en que nosotros le digamos a Dios cómo nos debe hablar, ese día nos estamos poniendo por encima de Dios. Ahí sí estaría contigo. Porque Dios calla, porque tú quieres escucharlo, quieres que Él hable como Él no habla. Quieres que hable pastuso cuando Él no habla pastuso. Y también nos pasa que es que estamos queriendo escuchar una respuesta particular, entonces nos quedamos esperando esa respuesta. Porque hiciste o porque consideras que tu necesidad es esa, más Dios que considera que tu necesidad es otra y que haciendo eso se va a solucionar eso que le estás pidiendo. Muchas veces le estamos ofreciendo a Dios en oración lo que creemos. Miren, hay una diferencia muy sutil en que nosotros podemos caer en este error en la oración, y es que sutilmente podemos caer en el error de intentar o pretender controlar a Dios. Dios como una herramienta para solucionar lo que yo creo que me es útil o le es útil a otra persona. Dios no es nuestra herramienta, no erremos ahí. Dios no es una herramienta. Dios es nuestro Señor, es nuestro Padre. Él es el que nos dice qué necesitamos, cuándo usarlo y qué usarlo y cómo usarlo. El Espíritu Santo tampoco es una herramienta. El Espíritu Santo es poder de Dios para la salvación de los hombres, para el convencimiento. Y busquemos la relación de llenarnos de Dios, de vaciamiento de nosotros mismos, y vamos a entender o a entrar en una dimensión diferente de la oración. ¿Pero cuándo? Eso no se le puede pedir. Claro, Sería una buena oración. no controlándolo. ¿Cómo? Aceptando. No solo aceptando sí, pero muchas veces uno cómo va a aceptar cuál es su voluntad si ni siquiera la conoce. El primer paso es conocer cuál es su voluntad. Cuando a nuestro Señor le preguntan cómo orar, los discípulos de Jesús de nuestro Señor sintieron muchos celos de Juan Bautista porque le enseñaba a orar a los discípulos. Entonces fue ahí, mirá, aquel Juan Bautista sí les enseña a orar, y vos ¿por qué no les enseñas? Siéntense. Orarán de la siguiente manera, y les enseña y les dice el Padre Nuestro. Nosotros recitamos el Padre Nuestro y ni siquiera sabemos qué significa. El Padre Nuestro no es una muletilla, no es una oración para sacar demonios. El Padre Nuestro es una fórmula, es una enseñanza para saber cómo orar. Es la respuesta que Dios les da a los discípulos para enseñarles cómo es una oración correcta.
y lo convertimos en una fórmula, o sea, caímos precisamente en lo que no es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Para yo acercarme a Dios, primero como con vocación o con filiación de hijo. Yo no le puedo llamar Padre si no me siento hijo. Si yo digo Padre y yo me siento que yo no soy digno, que yo soy muy malo, que Dios es como para ciertas personas y yo no, entonces ahí estoy mal. Porque yo no le puedo llamar padre al que no considero padre. Yo no me encuentro por allá un señor mercando en carro y ya le digo, hola hermano, hola papá, hola padre. Yo no lo considero padre. De la misma forma, Dios, con Dios también se sujeta a esa relación y a esa afiliación. Padre. Empecemos, solo quedémonos ahí. Hagamos algo, pues. Les propongo que hagamos algo. En cada clase, esto no es una clase, perdón, me excuso. Aquí leemos y escudriñamos las escrituras. Cada miércoles vamos a utilizar, a seguir una frase del Padre Nuestro. Hoy nos quedamos con Padre Nuestro. Vamos a sentirnos hijos. Ese es el primer paso para poder seguir hablando del Padre Nuestro. Si yo no me siento hijo, pierdo el tiempo recitando el Padre Nuestro. Pregúntale a Dios qué es ser hijo, y el Espíritu Santo es maestro en enseñar cómo se vive un hijo. Y si tú de pronto estás muy enredado, es lo más fácil del mundo. Si tienes hijos, mira a tus hijos, o si no los tienes, mira a los hijos del hermano, de la hermana, el sobrinito, etcétera, etcétera, y mira cómo se comportan con el papá. Miran cuán conchudos son, miran también cuán confianzudos, y comienza a ver cómo es el corazón de hijo para con Dios, para que podamos decir, cuando digamos un Padre Nuestro, sepamos lo que estamos diciendo. Y no pensemos en Padre como un Señor omnipotente y cósmico, sino con alguien que está interesado de tus necesidades y que tiene cuidado de ti. Empecemos por ahí, ¿ok? Después seguimos como bien. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. Dios siempre quiere hablar. Oportuno auxilio quiere decir, cuando usted está embalado, acérquese confiadamente que Él va a recibir, que vas a recibir un oportuno auxilio. Sí. Si siempre está disponible, y si preguntas, está hablando palabra, y 6 meses después, a través de una persona, recibe el mensaje, es instantáneo que, cómo fue, o es inconsciente, pero como recibiste la respuesta esperando, o de pronto las respuestas llegan exactamente como se está imaginando, pero a través de otra persona. Exacto. Es un arte para interpretar el mensaje viendo que son no es un mensaje de coincidencia, pero viene de Dios, o nunca sabes, o cómo es. Sí, es muy buena la pregunta. Cuando yo tengo una afiliación con Dios, es decir, cuando yo tengo una unión con Dios y estoy comenzando a caminar con Él, entonces vas a aprender como cuando tú caminas con tu papá. Tú ya sabes cuando tu papá te está hablando y lo reconoces cuando es tu papá y se hace consciente. Pero cuando yo no estoy caminando con Dios, me es muy difícil conocer los mensajes de Dios. Entonces yo digo, Él nunca habla, y entonces me pasan una cantidad de hechos sincrónicos en mi vida y yo no los logro captar. Yo digo, qué coincidencia, qué cosa tan extraña, pero no logro tener la conciencia de que fue Él, porque luego no le conozco a Él, y al no conocerle a Él, entonces es difícil saber cómo habla. Tú conoces a tu esposa, por eso sabes cómo habla tu esposa. Si no le conocieras, difícilmente sabrías. Yo sé que ahora Camila te hace un guiño y vas a saber, con este guiño ella me está diciendo que está incómoda, con esta me está diciendo que qué rico, con esto me está diciendo hágale que por ahí es bueno, y por ahí así tal cosa. No se imaginen nada malo, pues que vaya y haga algo bueno. Yo creo que nadie se había imaginado nada. Por si las moscas. Que esa decisión es correcta, perdón, me excuso. Desde que la primera vez que estaba aquí, a una persona que tiene conocimiento que son más jóvenes, sí, tiene que respetarlo porque viene de otro lugar. Pero con el Padre, sabes cómo hablas, porque un cantidad de tiempo pasando con Él, que viene solamente con tiempo. Entonces, con este paso, ¿cómo sería posible entender los mensajes si no has caminado este camino por tanto tiempo?
a través de este, más tiempo caminando con este fe, más claros mensajes en este, pero cómo uno puede entrar de una y empezar a preguntar y interpretar los mensajes correctos. Perfecto, muy buena pregunta. Cuando Dios llama fuertemente. Cuando Dios llama hay un llamado fuerte. Uno lo sabe. Y Dios es tan amigable que al apóstol Pablo, que era un asesino de cristianos, lo tumbó del caballo y lo cegó. Y le dijo: Pablo, Pablo, duro te es dar golpes contra el aguijón, como las riendas del caballo. Lo llamó y él supo que era Dios el que le estaba hablando. Él era un judío rejudío. Pero mira que él no le conoció. Cuando él le llamó, él dijo: Señor, Señor, ¿quién eres? ¿Por qué? Porque aún a pesar de que él había creído que caminaba con Dios, no le conocía. Pero Dios siempre va a tener un primer momento en el que se va a dar a conocer. Y a ese primer momento hay que aprovecharlo. Porque ese primer momento tú lo vas a reconocer. Eso nadie te lo va a decir. Nadie te va a decir: mira que te está hablando Dios. O te lo pueden decir, pero tu corazón lo va a saber cuando Dios te está hablando. Y después de ese momento no necesitas pasar mucho tiempo. Si pasas mucho tiempo con Él, pues más fácilmente lo vas a escuchar. Pero a partir de ese momento ya la voz se hace reconocible. Pero Él se va a encargar de que ese primer momento sepas que ha sido Él el que te ha llamado. Él se encarga de hacerlo. Así lo hizo conmigo y con muchos de ustedes. Yo estuve trasegando todas las religiones de Oriente. Estuve en el budismo, yoga, filosofías orientales y muchas cosas. Entonces yo no sabía cuál era la voz de Dios. Y una vez orando en un parque, el Espíritu Santo me habló y Dios me tocó. Y después de ese momento ya fue extraordinario. Primero porque mi espíritu sabía que era Dios el que me estaba hablando. Yo lo conocía a Él. Yo no sabía cómo rayos yo conocía a Dios desde hace tiempos. Yo no sé, pero nuestro espíritu lo conoce. De verdad lo conoce a Él. Y cuando Dios se acerca, nuestro espíritu es como que comienza a resonar con Él. Y uno sabe de dónde viene. Uno es como si fuera una chispa que se desprendió de la fuente y del origen, y que cuando la chispa mayor, el incendio mayor, el fuego mayor se acerca, tú lo reconoces porque es tu misma naturaleza, la misma naturaleza de tu espíritu, y se siente tan familiar que tú no vas a decir estoy loco, sino Dios me habló. Que me extendí mucho, pero yo creo que lo ameritaba un poco. Ok, sigamos. Capítulo 5. Pues todo pontífice tomado de entre los hombres en favor de los hombres es instituido para la casa, para las cosas que miran a Dios, refiriéndose a los levitas, a los sacerdotes judíos, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Cuál era el oficio de los sacerdotes levitas? Para los que no saben, dentro de las 12 tribus de Israel había una tribu que se llama la tribu de Leví. A la tribu de Leví, por comisión de Dios, les otorgó el don de ser sacerdotes de las otras tribus de Israel. ¿Y qué hace un sacerdote? ¿O qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que ejerce de intermediario entre Dios y los hombres. Pero ¿cómo es intermediario? No es que las demás personas para hablar con Dios necesitaban ir a un sacerdote. Los judíos podían orar cada uno en su intimidad y en su casa y tener una relación con su Dios, ¿ya? Sino que la relación o la intermediación es a través del sacrificio. O sea, el sacerdote es un administrador de sacrificios. Y ese sacrificio hace que la persona judía, cuando pecaba, llevaba su pecado, confesaba su pecado delante de los sacerdotes y también de otras personas ahí presentes. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del cabrito del cordero, ensangrentadas. Las manos también de la persona se ponían sobre el sacerdote, él después las ponía en el cordero y sacrificaban al cordero. Era como una manera de expiar el pecado por la sangre. Así lo hacían en el antiguo Israel.
Entonces el sacerdote se encargaba de expiar los pecados a través del cordero, como mediador entre Dios y los hombres a través de un método visible que era el sacrificio animal. Ahora bien, entonces dice, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Los sacrificios no solamente eran de animales, también habían sacrificios cruentos, incruentos, pacíficos y de cereales y de agradecimiento. Entonces a veces las personas llevaban al altar o llevaban donde el sacerdote como el recogido de las primicias de la cosecha, de las uvas, de los olivares, también del ganado, etcétera, etcétera, y eso era también una especie de sacrificio, pero se llamaban sacrificios pacíficos. Pacíficos, ¿qué quiere decir? Que no es para zanjar el pecado, sino por agradecimiento a Dios. Pablo, ese sacrificio, el corderito podía generar en ellos también como un sentimiento de, pucha, va a morir un animal inocente por... De hecho, era lo que tenían que sentir ellos. Él está pagando por mí. Pagando un animalito, o sea, ese sufrimiento o ese animalito. Y escoger esos animales no era cualquier animal, era un animal sin mancha. Y sin mancha es que un pelo, que por un pelo de un color distinto ya no servía, literalmente es un pelo. O sea, al día de hoy, muy minucioso. El trabajo de los sacerdotes era una cosa que uno dice, no, que los levitas no dormían, no vivían, porque ellos sabían que si se equivocaban eso era terrible. las orejas tienen que estar a la misma medida. Si tiene, por ejemplo, una malformación en una parte de la nariz, entonces ya no sirve, así sea la cosa más insignificante. Eso es así impresionante. Sí. Pero todo eso era para prefigurar esa perfección. porque Cristo, era como un espejo de que el pecado era algo tan duro que solamente algo perfecto podía cumplirlo. Era una manera de anunciar a Cristo. Estaba prefigurando el sacrificio del Mesías, un hombre perfecto, es decir, que no haya cometido pecado. Por eso se habla de Cristo como el Cordero de Dios, pero haciendo referencia justamente a ese Cordero. Todos ellos sentían como ese, pues, por mi culpa murieron. No todos, no sabemos. O algunos lo hacían ya como era algo simbólico. Se les volvió mecánico, claro. Sí, por eso Dios les dice: estoy harto de vuestro humo, de vuestro cebo y vuestro sacrificio. Estoy harto. Y el enojo en el templo. Claro. Cuando comerciaban justamente con los animales para el sacrificio. Y a través de Isaías les decías: ¿qué quiero yo? Quiero que atiendan a las viudas, al huérfano, que amen al prójimo. Sacrificios no quiero yo, quiero amor. Porque ellos estaban utilizando el sacrificio como un escampadero para relajarse con Dios y no entendían el origen de la ley. Por eso, exactamente, y muchas veces nosotros hacemos eso con nuestro Señor Jesucristo. No valoramos ese sacrificio ni entendemos lo que significa. Pablo, una pregunta que me hacen es, entonces, ¿para qué sirven los sacerdotes hoy? O sea, antes era para expiar pecados, Ya. ¿cierto? Pues para hacer pues todo ese ritual, pero entonces hoy... Ya. El sacerdocio del Nuevo Testamento, o el nuevo sacerdocio, como se habla en el Nuevo Testamento, que me voy a ir a las dos vertientes, tanto a los evangélicos como a la católica. El sacerdocio lo ofician ministros separados, en el caso de la Iglesia Católica llamados sacerdotes, que administran ya no sirven como ese puente sacrificial, sino que lo que hacen es administrar los que se llaman los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un medio de la gracia. ¿Ya? ¿Qué es un medio de la gracia? Es una forma por la cual yo puedo obtener, digámoslo así, favor de Dios. ¿Cómo es esto? La coinonía, hablando del lado evangélico, ir a una predicación, eso es un método, eso es una especie de sacramento o método de gracia, una forma de gracia. ¿En qué sentido? En que si yo me congrego, entonces yo voy a recibir gracia, pero si yo me alejo no voy a recibir gracia. Si yo, por ejemplo, me bautizo, que es un sacramento, voy a recibir gracia. Pero entonces, ¿quién administra los sacramentos? Entonces elige cierto cuerpo de personas. En la antigüedad y en la iglesia primitiva, no todos administraban los sacramentos, ni todos los sacramentos. Habían sacramentos que los ejercían, por ejemplo, los presbíteros o los ancianos, como el caso de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos la hacían, pues, bueno, que después se transformó en eso, pero era cuando iban a orar por los enfermos. El apóstol Pablo dice: si hay alguno que tiene una enfermedad y ha sido algo recurrente, vaya al presbiterio, pídale que los ancianos
van a imponer aceites y las manos y orarán. Y la oración del justo, dice la carta de Santiago, que va a sanar al enfermo. Entonces, el sacerdote es un administrador de sacramentos, pero ya no alguien que es puente sacrificial, como en el sentido antiguo. Guía espiritual. Es un administrador de sacramentos, para hacerlo para reducir más la labor sacerdotal. Pero entonces porque ya nosotros tenemos acceso directo a Dios. Exactamente. O sea, ya no tenemos que expiarnos, pues en teoría, porque ya Jesús Exactamente. es el Cordero. Es decir, si por alguna guerra nuclear se acabaran todos los sacerdotes de la faz de la tierra, eso no va a hacer que pierdas la salvación, ¿ya? Pero si por alguna razón los levitas hubieran muerto, ellos se hubieran quedado sin expiar pecados. Ahí está la diferencia. El sacerdote es un administrador de sacramentos en este momento, tal cual. De hecho, por ejemplo, si no hay un sacerdote, incluso un creyente puede bautizar dentro del canon de la Iglesia Católica, del catecismo. Si hay una persona, si estás en una isla, te fuiste a un reality, tuviste un hijo que no sabías que estabas en embarazo y allá nació, y bueno, y una tragedia muy dura, el niño pues falleció, y entonces no, y aquí no hay sacerdote, o el niño está agonizando, menos dramático, o el niño está agonizando y tú dices, ¿qué voy a hacer? Está agonizando, no tengo un sacerdote. Tú como creyente lo puedes bautizar dentro del canon de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque, repito, el sacerdote administra sacramentos. ¿Okay? Bueno, Pablo, y otra pregunta con respecto a eso. O sea, en el caso, por ejemplo, de los creyentes que dicen, por ejemplo, que sin el bautizo, que no van a recibir al Espíritu Santo, o que los niños van a morir en pecado, eso, ¿qué validez tiene? O sea, eso, sí, la pregunta es, ¿qué validez tiene? No, mira, el bautizo es completamente necesario y el Señor nos manda a bautizarnos, ¿cierto? Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, porque el bautismo es un signo material de una transformación espiritual que acontece en el momento en que yo creo. El problema es que hay algunos que diferencian entre bautizo en agua y bautizo del Espíritu Santo, pero yo he visto en la práctica que hay personas que en el bautizo en agua reciben el Espíritu Santo y hay otros que reciben el Espíritu Santo y no se han bautizado en agua, o los bautizaron cuando eran niños, que es igualmente válido, el paidobautismo. Y el paidobautismo no nace porque sí, eso tiene una explicación, pero ya ahí quedamos en stand-by y me la guarda para la próxima, para explicar, para hablarles cómo nace el bautismo o el paidobautismo. El paidos es niño en griego, el bautismo de pequeñitos, pues. Y eso tiene un origen, y un origen muy sensato. Eso no nace porque sí o no. De hecho, muchas denominaciones evangélicas lo hacen. Otras no, otras sí. Y hay una discusión doctrinal entre ellas, entre quienes practican el paidobautismo y quienes simplemente dicen que el creyente tiene que venir con una conciencia ya madura para tomar esa determinación. Y otros que dicen que no, que por la herencia y el llamamiento de la fe, el niño ya tiene un poder ahí. Eso es una discusión doctrinal ahí interesante, no menor, pero que podemos como tratar. Padre, gracias por tu amor, gracias por cada persona que ha llegado hoy, que ha escuchado, por quienes no están presentes pero han estado escuchando.